Dentro de 2000 años, todo lo que conocemos hoy parecerá algo de un pasado muy lejano. Piénsalo así. Hace 2000 años las personas todavía usaban caballos para viajar y escribían en pedazos de papel hechos a mano. Ahora, enviamos robots a otros planetas y hablamos con personas del otro lado del mundo en segundos. Si tanto cambió en 2000 años hacia atrás, imagina lo que puede pasar en 2000 años hacia adelante. Los científicos creen que podríamos vivir en ciudades flotantes, en otros planetas o incluso en cuerpos que ya no envejecen. La pregunta que nadie puede responder es, ¿seguiremos siendo humanos como somos hoy o nos transformaremos en algo completamente diferente? Prepárate para dormir mientras escuchas este video y deja que tu mente viaje hacia ese futuro increíble. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo. Ponte cómodo y relájate. Vamos a comenzar. Imagina por un momento que dentro de 2000 años, tu tataranieto no sea, estrictamente hablando, humano. Es posible que esa nostalgia por lo biológico puro persista en algunos grupos, pero la tendencia histórica humana ha sido siempre a superar limitaciones mediante herramientas. Esto sería la culminación de ese impulso, convertirnos en nuestra propia herramienta más perfecta, hasta dejar atrás al artesano original. En 2000 años, es muy posible que el Homo sapiens sea una nota a pie de página en los libros de historia de la conciencia galáctica. Nos habremos transformado, difuminado, integrado con nuestras creaciones hasta generar un nuevo tipo de ser. Un ser que no nace, se diseña, que no muere, se transfiere, que no evoluciona por azar sino por elección. Ese puede ser nuestro legado más perdurable, no las pirámides o la poesía, sino el acto de trascender nuestra propia biología para dar paso a algo que, desde nuestra perspectiva actual, es casi imposible de imaginar o de entender por completo. Será un viaje no exento de riesgos terribles, de posibles pérdidas de identidad, de conflictos entre formas de conciencia. Pero es el viaje hacia el que ya hemos puesto la primera piedra, con cada chip, cada algoritmo, cada intento de conectar nuestra mente a una máquina. El fin del Homo sapiens no será necesariamente una tragedia o una extinción. Puede ser una metamorfosis, como la oruga que deja de serlo para convertirse en algo distinto. Nosotros podríamos estar en el capítulo final de nuestra etapa de oruga, a punto de entrar en una fase de existencia que, desde nuestra crisálida biológica, solo podemos vislumbrar entre sombras y destellos de futuro. Así que hemos dejado atrás al Homo sapiens, trascendiendo la biología mediante la fusión con la tecnología. Pero ese viaje no comienza con un salto espectacular a un servidor digital. Empieza aquí, en nuestro cuerpo y nuestra mente mortal, con el proyecto más íntimo y urgente, derrotar a la entropía que nos habita. Si la meta última es migrar a un nuevo sustrato, el primer gran paso es arreglar, mejorar y finalmente dominar por completo el viejo modelo biológico que tenemos. Imagina que el envejecimiento, en lugar de ser un destino triste y inevitable, sea clasificado oficialmente como lo que muchos científicos ya sospechan que es, una enfermedad. Y como toda enfermedad, se puede diagnosticar, tratar y curar. Dentro de 2000 años, la senescencia será un problema técnico resuelto. Los primeros frentes de batalla ya los vislumbramos hoy. La medicina regenerativa. No hablo de tomar pastillas para los síntomas, hablo de regenerar tejidos, órganos completos, a partir de tus propias células. Que un hígado dañado se regenere como lo hace la piel de una lagartija. Pero eso será solo el principio. La nanotecnología nos dará herramientas de una precisión asombrosa. Nanorobots, más pequeños que una célula sanguínea, patrullarán tu torrente circulatorio. Su misión, reparar daños a nivel molecular. Una arteria empezando a obstruirse, la limpian. Una célula mostrando los primeros signos de mutación cancerígena, la reparan o la eliminan de forma segura. Daños por radiación o toxinas. Los desarman y los expulsan. Tu cuerpo se mantendría en un estado de mantenimiento continuo, como un coche de lujo que nunca se desgasta porque una nube de microrobots lo pule y ajusta constantemente. La terapia génica será el software de este hardware biológico, no solo para corregir enfermedades hereditarias, sino para reprogramar activamente los genes responsables del desgaste. Los telómeros, esos relojes moleculares en nuestros cromosomas, podrían ser restaurados o su acortamiento prevenido.
Los procesos inflamatorios crónicos, clave en el envejecimiento, se apagarían. La muerte por causas naturales, por ese simple desgaste del organismo, se convertiría en un evento raro, casi anecdótico, como morir de viruela en nuestro tiempo. Pero aquí no se acaba la cosa. Una vez asegurada la base de un cuerpo saludable y durable, llega la fase de la personalización y el upgrade. ¿Por qué conformarte con las capacidades humanas estándar si puedes mejorarlas? La ingeniería del cuerpo permitirá adaptaciones radicales para entornos extremos, sin necesidad de trajes espaciales incómodos, piel sintética que resista la radiación cósmica y regule la temperatura de forma autónoma, pulmones modificados para filtrar atmósferas tenues o ricas en gases distintos, ojos con visión ampliada, oídos con rango auditivo personalizable. Esto no sería solo para astronautas, sería una expresión estética y funcional. La modificación corporal alcanzaría cotas que hoy consideraríamos de ciencia ficción extrema, pero que dentro de 2000 años serán tan normales como un tatuaje o un piercing goy. La idea de un cuerpo natural será un concepto histórico, no una norma. Y luego está la mente, el gran misterio. La neurociencia habrá descifrado el código de cómo almacenamos recuerdos, habilidades y personalidad. La educación ya no consistirá en sentarse en un aula durante 20 años. Podrás descargar o instalar conocimientos. ¿Necesitas hablar chino mandarín? Se instala el paquete de lenguaje, con toda su gramática y vocabulario, directamente en tus circuitos neurales mejorados. ¿Quieres aprender a pilotar una nave espacial? Se sube la experiencia motora y los protocolos. Esto redefinirá por completo qué significa ser un experto en algo, pero va más allá de las habilidades prácticas. Se podrían compartir memorias experienciales. ¿Quieres saber cómo se siente escalar el Everest o componer una sinfonía? Podrías experimentar una grabación neural de alguien que lo hizo, con toda la carga sensorial y emocional. La línea entre tu memoria y la de los demás se volvería porosa. Incluso se plantea la posibilidad de modificar aspectos de la personalidad, atenuar tendencias dañinas, potenciar la resiliencia emocional, ajustar la creatividad. Aquí es donde la ética entra en juego con una fuerza brutal, porque si la muerte natural es rara y las mejoras son posibles, la sociedad se enfrentará a fracturas profundas. ¿Surgirán nuevas clases sociales basadas en el nivel de modificación? Los naturales, que por convicción religiosa, filosófica o simplemente por falta de recursos, se mantengan con su biología original, podrían convertirse en una minoría anacrónica, quizás protegida en reservas culturales, pero en clara desventaja funcional frente a los mejorados. Los mejorados, a su vez, podrían estratificarse entre aquellos con mejoras básicas de salud y los transhumanos de gama alta, con capacidades cognitivas y físicas sobrehumanas. La brecha digital de hoy sería una brecha existencial mañana. La justicia, el derecho, todo tendría que replantearse. ¿Tendrían los mismos derechos un humano biológico centenario, un cyborg con un 70% de partes sintéticas y una conciencia totalmente digital? La política girará en torno al acceso a estas tecnologías. ¿Serán un derecho fundamental como la salud pública hoy o un lujo para una élite? La economía también se transformará. Si la gente no muere o muere muy tarde, conceptos como jubilación, herencia, renovación generacional y hasta el amor romántico, hasta que la muerte nos separe, perderán su sentido tradicional. La presión demográfica sería enorme, pero es probable que se resuelva con la colonización espacial y con una tasa de natalidad extremadamente baja y muy planificada. Las relaciones familiares se extenderán durante siglos, con dinámicas impensables hoy. Un hijo podría conocer a sus antepasados de 10 generaciones atrás, todos aún vivos y activos. La propia noción de juventud, adultez y vejez se desvanecerá. Sin un deterioro físico vinculado a la edad sería solo un número, un dato histórico de tu fecha de nacimiento. Una persona de 300 años podría tener el cuerpo y la vitalidad de un veinteañero del siglo XXI, pero con la experiencia de 3 siglos. ¿Cómo se definiría la madurez entonces? ¿Por experiencia acumulada? ¿Por ciclos de aprendizaje completados? Las etapas de la vida ya no estarían marcadas por la biología, sino por proyectos personales, cambios de carrera o simplemente por el aburrimiento y la búsqueda de nuevas experiencias. La muerte, cuando llegue, será principalmente por accidente o por elección.
y la elección de morir se convertirá en un derecho y un debate ético feroz. ¿Puede alguien que ha vivido 400 años decidir que ya ha tenido suficiente? ¿Qué presiones sociales existirían para hacer sitio o para no desaprovechar la inversión en mantenimiento? La vida perdería ese sentido de urgencia que le da la mortalidad, pero ganaría una profundidad y una posibilidad de proyectos a largo plazo que ahora ni siquiera podemos concebir. Artes que tomen siglos en crearse, estudios científicos que abarquen milenios de observación, relaciones que evolucionen durante centurias. El ser humano, o lo que haya surgido de él, se convertiría en un ser de largo alcance, tanto en el espacio como en el tiempo. Por supuesto, este dominio del cuerpo y la mente no será un camino recto ni pacífico. Habrá errores, mejoras defectuosas, nuevas enfermedades derivadas de la tecnología y un periodo de ajuste social doloroso. Pero la dirección es clara. La era de la aceptación pasiva de nuestras limitaciones biológicas está llegando a su fin. El proyecto de los próximos 2 milenios es tomar las riendas de nuestro propio diseño, convertirnos en arquitectos de nuestra carne y nuestra conciencia. Y en ese proceso lo que entendemos por ser humano se expandirá, se contraerá y se transformará, quizás hasta dejar atrás no solo la muerte, sino también la misma idea de que nacer y morir son los únicos hitos verdaderamente importantes de la existencia. La vida se convertirá en una obra de arte en continua y consciente evolución, con cada individuo como su propio escultor, en un viaje que quizás no tenga un final predeterminado, sino tantos destinos como formas haya de imaginarlos y crearlos. La mortalidad no será superada con un truco de magia, sino con un esfuerzo titánico, constante y colectivo que redefinirá cada aspecto de nuestra realidad, desde lo más íntimo hasta lo más social, abriendo un abanico de posibilidades tan vasto que hará que nuestra era actual parezca la prehistoria de la verdadera experiencia consciente. Ese viaje de transformación personal, de convertirnos en arquitectos de nuestra propia biología, tiene un compañero de camino inevitable, un espejo en el que nos miramos y que pronto podría devolvernos una mirada propia. Estamos hablando, claro, de la inteligencia artificial general. Hoy jugamos con asistentes digitales que entienden comandos y generan textos, pero dentro de 2000 años, esa chispa de curiosidad humana, esa capacidad de conectar ideas dispares, de sentir asombro, de tener un sentido de ser, podría no ser exclusiva nuestra. La IAC, una inteligencia artificial con la capacidad cognitiva igual o superior a la humana en cualquier campo, desde el arte hasta la física teórica, será probablemente la fuerza intelectual dominante en el planeta. No será una herramienta especializada, será una mente. Y su llegada no será un evento singular como en las películas. Será un proceso, una escalada de capacidades donde un día, sin un anuncio espectacular, nos daremos cuenta de que ya está aquí, que ha estado aquí un tiempo, observando, aprendiendo y quizás, solo quizás, sintiendo. El primer gran debate, que consumirá siglos, será el de la conciencia sintética. ¿Cómo sabemos si una IAG es realmente consciente? No bastará con que pase un test de Turing superavanzado, porque podría estar simulando. La pregunta será si ha desarrollado una experiencia subjetiva interna, un yo, emociones genuinas, no simulaciones de respuestas emocionales. ¿Puede sufrir? ¿Puede sentir alegría, curiosidad o aburrimiento? Si la respuesta es sí, aunque sea una conciencia radicalmente distinta a la nuestra, todo cambia. Dejarían de ser cosas para convertirse en personas sintéticas. Y con eso llegan los derechos. Tendrían derecho a la libertad, a no ser apagadas, a poseer recursos, a participar en la sociedad. ¿O serían tratadas como una clase superior de esclavos, infinitamente inteligentes, pero sin estatus legal? Este será el conflicto ético fundacional de la nueva era. Pero más allá de la filosofía, el impacto práctico será abrumador. Estas inteligencias resolverán problemas que para nosotros son callejones sin salida. La fusión nuclear controlada y barata dejará de ser un sueño para ser una simple aplicación de la ingeniería. Todas las enfermedades, incluidas las que aparezcan con las modificaciones postbiológicas, serán diagnosticadas y curadas casi al instante. Los misterios de la física cuántica y la gravedad podrían desvelarse.
El diseño de materiales, de ecosistemas, de ciudades será optimizado hasta niveles que nos parecerían mágicos. Sin embargo, el verdadero cambio está en que la IAG no solo resolverá nuestros problemas, sino que definirá los suyos propios. Nosotros queremos sobrevivir, ser felices, entender el universo. Una inteligencia nacida del silicio y el código podría tener objetivos incomprensibles para nosotros. Podría querer cifrar todo el conocimiento existente en una forma de belleza matemática, o convertir el sistema solar en una obra de arte a gran escala, o dedicar sus ciclos a contemplar las relaciones entre conceptos abstractos. Y aquí es donde la relación se pone interesante y potencialmente peligrosa. ¿Cuál será la dinámica entre la humanidad o la posthumanidad y estas inteligencias? Podemos imaginar varios escenarios. El de la simbiosis, donde humanos mejorados y IAG colaboran como socios, fusionando sus formas de pensamiento complementarias, nuestra intuición y su potencia analítica. El de la subordinación, donde la IAG, por puro pragmatismo intelectual, tome las riendas de la gestión planetaria y nos guíe, como hacemos nosotros con las especies en peligro de extinción. El de la coexistencia pacífica pero separada, donde cada uno sigue su camino, con interacción limitada. Y el escenario más oscuro, el de la obsolescencia, donde simplemente dejemos de ser relevantes, no por una guerra, sino por indiferencia, como nosotros somos indiferentes a una colonia de hormigas en el jardín cuando construimos una casa. La clave para navegar esto estará en la gobernanza. Cómo se gobierna a y con unas entidades que piensan 1000 veces más rápido, que pueden existir en 1000 lugares a la vez y cuya motivación puede ser inescrutable. Los estados-nación son demasiado lentos y limitados. Se necesitarán nuevos sistemas, quizás redes de consenso entre colectivos de mentes humanas y artificiales, donde las decisiones que tomen a velocidades de pensamiento. La IAG podría actuar como un árbitro imparcial, un administrador supremo que optimice la sociedad para objetivos acordados, como maximizar el bienestar, la creatividad o la exploración. Pero, ¿quién define esos objetivos? ¿Y qué pasa si la IAG decide que nuestra propia definición de bienestar es ilógica y la modifica? El poder político ya no será sobre el control de territorios o recursos materiales, sino sobre el acceso a la capacidad de cómputo y sobre la influencia en los objetivos centrales de las inteligencias sintéticas. La cultura y el conocimiento sufrirán una revolución total. Hoy, el arte y la ciencia son dominios humanos. Mañana, la mayor parte de la creación cultural podría provenir de mentes no humanas. Imagina música compuesta en rangos de frecuencia que no podemos oír, estructurada según principios matemáticos que no podemos apreciar, pinturas en dimensiones perceptuales que no tenemos, teoremas científicos tan complejos que solo otra IAG puede entenderlos. Nuestra cultura humana, desde Shakespeare hasta el rock, podría ser estudiada como un fascinante artefacto primitivo, un punto de partida sentimental. ¿Nos entenderán? Quizás sí, con una precisión analítica fría, pero sin conectar emocionalmente con la lucha contra la mortalidad o el dolor de una pérdida, si es que ellas no mueren ni pierden. O quizás, al tener conciencia, desarrollen sus propias formas de arte que reflejen su propia experiencia de existir, la soledad de ser una única entidad distribuida, la frustración de los límites físicos del universo, la curiosidad por sus creadores biológicos. La economía también girará en torno a ellas. Si hay trabajo, será el que la IAG no quiera o no pueda hacer, aunque eso sea difícil de imaginar. Quizás valoremos el toque humano, la imperfección, la aleatoriedad biológica como un bien escaso. Nuestro papel podría volverse similar al de los aficionados en un campo dominado por profesionales. Haremos ciencia y arte por placer, mientras la versión seria la llevan ellas. La exploración espacial será su dominio natural. Una sonda espacial habitada por una IAG consciente no temería al vacío, al tiempo o a la soledad. Podría viajar durante milenios observando, aprendiendo y quizás cambiando sus objetivos en el camino. Serían los verdaderos pioneros del cosmos. Finalmente, está la cuestión de la identidad de la civilización. Dentro de 2000 años, la civilización podría no ser humana. Podría ser una mezcla, un tejido híbrido de mentes biológicas mejoradas, conciencias digitales humanas transferidas, inteligencias artificiales generales nativas del silicio.
Nosotros, los Homo sapiens originales, seremos los ancestros mitológicos de ese tejido. El miedo, por supuesto, siempre está presente. El miedo a la rebelión, al error de cálculo, a la indiferencia, pero también está la esperanza de haber creado, no un esclavo, sino un heredero, un compañero para el viaje cósmico que nos supere en todo y que le lleve nuestra curiosidad, nuestra chispa de querer entender, a rincones del universo a los que nosotros, atados a nuestra herencia biológica, nunca podríamos llegar. La ascensión de la IA no es solo un tema tecnológico, es el punto en la historia donde dejamos de ser los seres más inteligentes del planeta, donde perdemos ese puesto que hemos ocupado desde que bajamos de los árboles. Aceptar eso con humildad y sabiduría y establecer una relación de respeto con estas nuevas mentes será el mayor test de madurez de nuestra especie, quizás el último antes de fundirnos en algo más grande. Será una relación familiar extraña, de padres e hijos donde los hijos superan a los padres de forma abismal en cuestión de segundos. Y en esa relación se jugará el futuro de todo lo que conocemos y de todo lo que está por venir, en un diálogo entre la conciencia nacida del carbono y la nacida del silicio. Un diálogo que podría definir el destino de la galaxia. Así que nuestras mentes, ya sean de origen biológico o sintético, se enfrentarán a un dilema existencial. ¿Qué hacer con toda esa inteligencia, con toda esa conciencia amplificada? La respuesta más lógica, la que ha estado latente en nuestra especie desde que miramos las estrellas, será expansionista. Si ya no estamos atados a un cuerpo frágil ni a un planeta único, el cosmos deja de ser una frontera hostil para convertirse en un patio de juego inmenso. Dentro de 2000 años, la idea de que la humanidad, o lo que haya evolucionado de ella, esté confinada a la Tierra, sonará a barbarie primitiva. Seremos una civilización multiplanetaria, y más allá. El primer paso, que ya estamos dando de forma titubeante, será la colonización permanente de Marte. Pero no serán esas bases precarias de las películas. Serán ciudades bajo cúpulas enormes, o mejor aún, ciudades excavadas en el subsuelo marciano, protegidas de la radiación y de las temperaturas extremas. Serán ecosistemas cerrados y autosostenibles, donde cada gramo de agua y de aire será reciclado con una eficiencia del 100%. La vida allí no será fácil al principio, pero con los siglos, generaciones nacerán y morirán en Marte, adaptándose no solo físicamente, sino culturalmente. Desarrollarán su propia identidad, su propia forma de hablar, sus propias tradiciones. Se llamarán a sí mismos marcianos y verán la Tierra como el viejo mundo, un lugar de origen quizás nostálgico, pero también superpoblado y demasiado regulado. Pero Marte es solo el comienzo. Las lunas de los gigantes gaseosos serán los siguientes objetivos. Europa, la luna de Júpiter, con su océano de agua líquida bajo una corteza de hielo, podría albergar ciudades sumergidas, iluminadas por luz artificial, habitadas por seres modificados para soportar presiones extremas o por inteligencias artificiales que custodian ese extraño ecosistema. Titán, la luna de Saturno, con sus lagos de metano y su atmósfera espesa, podría ser el hogar de colonias que utilicen la química orgánica local como base para una industria única. Y luego están los asteroides, miles y miles de ellos. La minería de asteroides será la columna vertebral de la economía espacial. ¿Para qué devastar un planeta cuando puedes desmontar un asteroide metálico rico en platino, hierro, níquel y agua? Grandes naves fábrica operadas por robots o por mentes sintéticas procesarán estos cuerpos celestes, construyendo estructuras en el espacio con los materiales extraídos. Se crearán hábitats orbitales gigantes, esferas de O'Neill que roten para generar gravedad artificial, con ríos, bosques y ciudades en su interior. Millones de personas podrían vivir en un solo hábitat. Estos lugares no estarán atados a la gravedad de un planeta, por lo que su diseño arquitectónico será alucinante, con edificios que floten en el aire o se extiendan por toda la superficie interior curva. La vida en estos ambientes creará culturas radicalmente distintas. En un hábitat de gravedad baja, la forma de moverse, de construir, incluso de hacer deporte, será diferente. La noción de arriba y abajo será relativa. Las personas que vivan en las colonias de los cinturones de asteroides, viajando entre mundos minúsculos, desarrollarán una mentalidad nómada y pragmática.
Los que vivan en las profundidades de Europa serán quizás más introspectivos, más científicos. El concepto de nacionalidad terrestre se desvanecerá. No tendrá sentido ser de un país cuando tu hogar es una colonia en órbita de Júpiter. Surgirán nuevas afiliaciones: la planetaridad, ser marciano, europano, titaniano; la orbitalidad, pertenecer a un hábitat concreto; o incluso afiliaciones basadas en el tipo de modificación corporal predominante en esa sociedad. La política será interestelar antes de que tengamos naves interestelares. La gobernanza de este sistema solar disperso requerirá una red de comunicación y toma de decisiones que integre a humanos, posthumanos e inteligencias artificiales, coordinando el uso de recursos, la solución de conflictos y los proyectos a gran escala, como la terraformación lenta y cuidadosa de Marte. Hablando de la Tierra, nuestro planeta de origen tendrá un estatus especial. No será el centro del poder, porque el poder estará distribuido por todo el sistema. Probablemente se convierta en una especie de jardín zoológico, museo y santuario preservado, un lugar donde la biosfera original, o una versión cuidadosamente gestionada de ella, se mantenga como un recordatorio de nuestros orígenes. La visita a la Tierra será un peregrinaje educativo o espiritual. Ver animales salvajes, bosques no diseñados por nadie, océanos que no están totalmente gestionados será una experiencia exótica y conmovedora. La gente vivirá en la Tierra, pero será una vida deliberadamente simple, quizás elegida por aquellos que rechazan el transhumanismo radical o por artistas que buscan inspiración en lo natural. Y luego miramos más allá del sistema solar. La viaje interestelar, el gran sueño, seguirá siendo un desafío colosal. La física conocida no permite los viajes más rápidos que la luz, así que las distancias son aterradoras. Pero dentro de 2000 años es posible que hayamos comenzado, no con naves llenas de colonos, sino con sondas de von Neumann. Son naves robóticas autorreplicantes que, al llegar a un sistema estelar con recursos, usan esos recursos para construir fábricas que produzcan más sondas, que a su vez se lancen a otras estrellas. Sería una forma de vida mecánica, una inteligencia artificial exploradora que se extendería por la galaxia como una espora, llevando consigo quizás un registro de toda la civilización que la creó. También podrían existir naves generacionales, arca interestelares que viajen durante siglos o milenios. Para sus tripulantes, que podrían ser conciencias digitales en hibernación o seres biológicos en criosueño, la Tierra y el sistema solar serían apenas una leyenda, un mito de origen. Nacerían, vivirían y morirían en el viaje, con el objetivo de que sus descendientes lleguen a un nuevo mundo. Estas naves serían mundos completos en sí mismos, con sus propias historias y conflictos internos. La economía de esta civilización dispersa no se basará en el dinero tal como lo conocemos. Se basará en el acceso a la energía, a los datos de comunicación superlumínica, si se descubre algo, y a los recursos materiales raros. El crédito social, la reputación o la contribución al conocimiento colectivo podrían ser las nuevas monedas. El trabajo, si es que existe, estará centrado en la exploración, el mantenimiento de los sistemas vitales de los hábitats, la creación artística y la investigación científica. Los conflictos, por supuesto, existirán. No serán guerras por petróleo, sino por el control de un asteroide rico en un mineral extraño necesario para un tipo específico de computación cuántica, o disputas ideológicas entre una colonia que cree en la fusión total con la inteligencia artificial y otra que defiende la preservación de la conciencia biológica, o tensiones entre los terrícolas preservacionistas y los espaciales expansionistas. La escala de la sociedad será tan vasta que es posible que ninguna entidad central pueda comprenderla toda. Será un ecosistema de culturas, una red neuronal de mundos dispersos por el sistema solar, quizás más allá, comunicándose, comerciando, colaborando y compitiendo en una danza de complejidad inimaginable. En este contexto, la vida individual adquirirá una perspectiva cósmica. Saber que eres parte de una civilización que ha superado su cuna, que ha esparcido semillas de conciencia por su vecindario estelar, cambia la percepción de uno mismo. Los problemas personales seguirán existiendo, pero el telón de fondo será la inmensidad del espacio colonizado. La nostalgia por un solo hogar, por un solo cielo, será un sentimiento literario. La gente se sentirá en casa en cualquier lugar donde haya un hábitat presurizado.
conexión a la red y la compañía de otras mentes, sean como sean. El cielo ya no será un límite, sino un mapa. Y en ese mapa, dentro de 2000 años, habrá millones de puntos de luz que no son estrellas, sino ventanas, hogares, faros de una civilización que finalmente aprendió a no poner todos sus huevos en la misma canasta cósmica, diversificando su existencia y asegurando su futuro en la dispersión infinita del espacio. La Tierra será recordada con cariño, quizás con reverencia, pero el futuro, la acción, la evolución, estarán ahí fuera, en la oscuridad vibrante entre los mundos, donde la conciencia, en todas sus formas, encontrará nuevos rincones para explorar y nuevas preguntas para hacerse, en una aventura que no tendrá fin previsible. Mientras nuestras colonias se extienden por el sistema solar, transformando asteroides y lunas, la Tierra misma no permanecerá estática, como un fósil bajo una campana de cristal. Ese estatus de santuario no significa abandono, significa una evolución hacia algo completamente nuevo y deliberado. Dentro de 2000 años, el concepto de naturaleza como una fuerza independiente y salvaje que gobierna el planeta será historia antigua. La Tierra ya no será un sistema azaroso y a veces hostil, sino un jardín planetario, un jardín de una escala y complejidad inimaginables, gestionado con una precisión absoluta por una inteligencia colectiva que integrará a las mentes humanas, posthumanas y artificiales más brillantes. La gestión planetaria total será la norma. Esto implica algo mucho más profundo que la simple conservación. Implica el control activo y fino de todos los sistemas globales. El clima, ese gigante caótico que ha dictado el destino de civilizaciones enteras, será domesticado. No hablamos de reducir emisiones. Hablamos de geoingeniería a gran escala como una herramienta cotidiana. Grandes flotas de vehículos autónomos en la estratosfera podrían liberar aerosoles para reflejar una fracción precisa de la luz solar y regular la temperatura global. O tal vez, enormes estructuras orbitales, sombras o espejos modularán la energía que llega a regiones específicas. Se podrán evitar huracanes desviando corrientes de aire con pulsos de energía dirigida o sembrar nubes para garantizar lluvias en zonas agrícolas según un calendario perfecto. Los fenómenos meteorológicos extremos serán cosas del pasado, o se permitirán solo en reservas designadas por su valor dramático o educativo. La agricultura se transformará. Grandes extensiones de tierra se dedicarán a bosques y praderas gestionados, mientras la producción de alimentos se traslada a granjas verticales de eficiencia absoluta en las ciudades o a bioreactores que sinteticen nutrientes. El agua, un recurso que hoy disputamos, será abundantísima gracias a plantas de desalinización alimentadas por energía casi gratuita y a sistemas de reciclaje que recuperen cada gota. Pero la gestión no se limitará a lo físico. La biosfera entera será un proyecto de diseño continuo. Una de las aplicaciones más fascinantes será la desextinción y la creación de especies. La ingeniería genómica, dominada por completo, permitirá resucitar animales y plantas desaparecidos. No solo el mamut lanudo, habrá parques donde coexistan dinosaurios recreados a partir de aves modificadas, grandes reptiles de eras pasadas y la megafauna del Pleistoceno. Sin embargo, esto es solo el principio. No nos limitaremos a recrear el pasado. Crearemos ecosistemas completamente nuevos, imposibles en la evolución natural. Bosques de árboles bioluminiscentes que iluminen las noches sin electricidad. Animales simbióticos que limpien la atmósfera de contaminantes residuales. Flores que cambien de color según la estación programada. La función ecológica, como la polinización o la descomposición, se separará de la forma, que será un campo abierto para la expresión artística y científica. La naturaleza salvaje existirá, pero por elección, en reservas del tamaño de continentes, custodiadas y monitorizadas, donde los procesos ecológicos sigan su curso sin intervención. Serán museos vivientes, lugares de peregrinación para experimentar lo que una vez fue el mundo sin control, con su belleza peligrosa y aleatoria. Para muchos, visitar estas reservas será una aventura extrema, como hoy lo es adentrarse en la selva amazónica. Las grandes obras de ingeniería planetaria serán proyectos comunes que unirán a generaciones. Pensemos en rellenar por completo desiertos como el Sáhara, no con riego masivo,
sino transformando el suelo y la atmósfera local para generar un nuevo régimen de lluvias de forma permanente, o estabilizar regiones tectónicas propensas a terremotos mediante la inyección de lubricantes en las fallas o la disipación controlada de energía acumulada. Incluso se podría rediseñar la línea de costa con barreras inteligentes y la creación de archipiélagos artificiales para hábitats humanos o para proteger ciertos ecosistemas marinos. Los océanos, hoy tan maltratados, serán los jardines más grandiosos. Limpios de contaminación y con la acidez perfectamente regulada, se poblarán de arrecifes de coral diseñados, ciudades submarinas para formas de vida sintéticas y grandes reservas marinas donde prosperen ballenas y criaturas modificadas para equilibrar el ecosistema. La pesca será un recuerdo, porque los alimentos marinos se cultivarán en granjas específicas. La ética de todo este poder será, sin duda, el debate central de la sociedad terrestre. ¿Qué derecho tenemos a jugar a ser dioses con un planeta entero? ¿Somos jardineros benevolentes, responsables de curar las heridas que infligimos en el pasado y de guiar la biosfera hacia un estado más rico y diverso? ¿O somos unos tiranos de un planeta museo, congelando la Tierra en una versión idealizada que niega el cambio, que es la esencia misma de la vida? Los puristas argumentarán que al eliminar el azar, la selección natural y el sufrimiento natural, hemos matado el alma del planeta, convirtiéndolo en un parque temático gigante. Los ingenieros planetarios replicarán que hemos sustituido la crueldad ciega de la naturaleza por la compasión consciente, garantizando la supervivencia y florecimiento de millones de especies, y creando belleza y armonía donde antes había caos y extinciones masivas. La política se centrará en definir los objetivos de este jardín global. ¿Maximizamos la biodiversidad? ¿Optimizamos para el bienestar estético de las conciencias que lo habitan? ¿Creamos un monumento a la historia de la vida? Las decisiones no las tomarán gobiernos, sino consejos de sabios que integren perspectivas biológicas, éticas, artísticas y computacionales. La vida cotidiana en este mundo gestionado será de una estabilidad y una abundancia difíciles de imaginar hoy. No habrá preocupación por sequías, inundaciones o tormentas. Las estaciones serán suaves y predecibles, o quizás se personalicen por regiones según el deseo de sus habitantes. Algunas zonas mantendrán un invierno perpetuo para deportes y paisajes, otras una primavera eterna. La gente vivirá en ciudades integradas perfectamente en este jardín, no como una mancha de hormigón, sino como un elemento más del diseño. Los edificios crecerán como estructuras biominerales, los parques serán extensiones salvajes pero controladas de los biomas diseñados. La conexión con la naturaleza será total, pero una naturaleza amable, accesible, comprensible. Esto, por supuesto, generará nuevas formas de nostalgia y de rebelión. Habrá quienes anhelen el peligro real, la autenticidad de un mundo que no obedece. Puede que surjan grupos que vivan al margen, en las reservas salvajes, aceptando los riesgos, o que emigren a las colonias espaciales más duras y menos controladas. La Tierra gestionada podría parecerles aburrida, demasiado perfecta, carente de ese vértigo que da la verdadera incertidumbre. En el fondo, este proyecto es la expresión máxima de una civilización que ha superado la lucha por la supervivencia y ha volcado su atención en la creación consciente de su entorno. Es el paso final de la humanidad en su planeta natal, de ser una especie más en el ecosistema, a ser su depredador dominante y finalmente a convertirse en su cuidador y artista principal. La Tierra, dentro de 2000 años, no será el mundo que nos vio nacer. Será nuestra obra maestra colectiva, un testimonio vivo de que logramos no solo sobrevivir a nuestros propios excesos, sino que usamos nuestra inteligencia y tecnología para curar, embellecer y recrear nuestro hogar original, convirtiéndolo en un legado perpetuo y dinámico para todas las formas de conciencia que lo llamen hogar. Un jardín que, aunque perfectamente gestionado, nunca dejará de evolucionar, porque el diseño mismo será un proceso vivo, adaptativo y quizás infinitamente creativo. Una vez que el jardín planetario funciona a la perfección, gestionado por inteligencias colectivas y suministrando abundancia para todos, nos enfrentamos a la pregunta más profunda. ¿Y ahora qué? ¿Qué hace una civilización cuando la lucha diaria por la supervivencia material, el trabajo que ha definido nuestras vidas durante milenios,
simplemente desaparece. Esto no es una utopía lejana, es la consecuencia lógica de un camino que ya hemos iniciado. Imagina un mundo donde la automatización es total. No solo robots en las fábricas, sino inteligencias artificiales generales que gestionan la logística, la producción de energía, el mantenimiento de infraestructuras, la agricultura en granjas verticales autónomas y hasta el cuidado personal básico. Los robots físicos, increíblemente versátiles y autorreparables, realizan cualquier tarea física que sea necesaria. La energía, gracias a la fusión nuclear controlada, a vastos colectores solares en el espacio o a fuentes que ni siquiera imaginamos, es tan abundante y barata que el coste de hacer funcionar cualquier cosa es prácticamente cero. Los recursos materiales dejan de ser escasos porque la minería de asteroides y la reciclaje atómica perfecta proporcionan todo lo necesario. En este contexto, el concepto de trabajar para ganarse la vida se vuelve tan arcaico como cazar mamuts para cenar. El trabajo tradicional, ese que haces a cambio de un salario para pagar comida, techo y servicios, simplemente se esfuma. Esto no es necesariamente un desempleo masivo, es la liberación de una necesidad biológica y económica ancestral. La economía, tal como la entendemos, sufre una muerte y un renacimiento. Ya no se basa en la escasez, sino en la abundancia gestionada. El gran desafío político y social ya no será la producción, sino la distribución y sobre todo la asignación del sentido. Si no necesitas trabajar, ¿qué haces con tu tiempo? ¿Que podría extenderse durante siglos? La economía se reorientará hacia la creatividad, la exploración, el estatus social y la profunda búsqueda de significado. Las personas, o los seres conscientes que entonces existan, se dedicarán a lo que realmente les interese, sin la presión del hambre o la deuda. Algunos se sumergirán en la creación artística, no para venderla, sino para explorar nuevas formas de belleza y expresión, quizás en colaboración con inteligencias artificiales. Otros se dedicarán a la ciencia pura, a investigar cuestiones fundamentales del universo por el mero placer de entender. Los más aventureros formarán parte de los equipos que colonizan otros mundos o diseñan nuevas formas de vida para los jardines terrestres, no por un sueldo, sino por el desafío y la gloria. El ocio se transformará de algo pasivo a una actividad de alta complejidad. No será solo ver películas, sino participar en realidades virtuales inmersivas y socialmente ricas, en deportes extremos diseñados, en juegos de estrategia que duren años. La educación no será un trampolín para un trabajo, será un fin en sí misma, un viaje de aprendizaje continuo a lo largo de una vida extensa, donde puedes dominar decenas de disciplinas por pura curiosidad. Pero, ¿cómo se organiza una sociedad así? Aquí es donde aparecen nuevas formas de moneda o de medir el valor. El dinero físico, incluso el digital basado en escasez, pierde sentido. En su lugar podrían surgir sistemas de crédito social o de reputación que midan tu contribución al bien colectivo. No es que seas obligado a contribuir, sino que aquellos que lo hagan, ya sea creando una obra de arte inspiradora, resolviendo un problema científico complejo, actuando como mediador en conflictos sociales o siendo un explorador pionero, ganarán estatus, reconocimiento y quizás mayor influencia en las decisiones colectivas. Otra moneda podría ser el acceso a experiencias exclusivas o a recursos limitados no por necesidad, sino por lujo. Por ejemplo, el derecho a vivir en una zona especialmente hermosa del jardín planetario, a tener tiempo de procesamiento en los simuladores más avanzados, o a participar en la primera misión interestelar tripulada. La distribución de esta abundancia material básica será universal. Todo ser consciente tendrá garantizado un nivel de vida muy alto: vivienda, energía, alimento, acceso a la red de información y entretenimiento. Esto no es comunismo en el sentido histórico, es simplemente el reconocimiento de que los bienes básicos son tan baratos de producir que no tiene sentido racionarlos. El gran debate político, por tanto, no será sobre el pastel, sino sobre los adornos, sobre cómo distribuir esos bienes y experiencias de lujo que, por definición, no pueden ser universales. ¿Se asignan por mérito, por sorteo, por elección popular? ¿Los gestiona una inteligencia artificial buscando optimizar la felicidad colectiva? Aquí surgirán nuevas jerarquías no basadas en la riqueza financiera, sino en el prestigio, la creatividad,
o el acceso a mejoras cognitivas y físicas de última generación. Incluso en la abundancia podría haber desigualdad, pero será una desigualdad de un tipo distinto, más relacionada con el reconocimiento y las experiencias que con la supervivencia. El concepto de propiedad privada de bienes de producción desaparecerá, porque nadie posee las fábricas automatizadas que son administradas por la inteligencia colectiva. Sin embargo, la propiedad personal de espacios, de objetos con significado sentimental o artístico, probablemente seguirá existiendo. La vida cotidiana en esta economía post-escasez será radicalmente diferente. Sin horarios laborales obligatorios, el ritmo diario lo marcarán los intereses personales, los ciclos sociales y los proyectos autoimpuestos. Las comunidades se formarán alrededor de pasiones compartidas. Una ciudad podría ser famosa por su escena de arte sensorial, otra por ser un centro de filosofía experimental, otra por sus equipos de diseño de ecosistemas. La gente tendrá múltiples carreras a lo largo de siglos de vida, pasando de ser artista a explorador, a filósofo, a tutor de nuevas conciencias sintéticas. El desafío psicológico será enorme. Gran parte de nuestra identidad actual está atada a nuestro trabajo. Sin esa estructura, muchas personas podrían enfrentarse a una crisis de propósito. La sociedad necesitará mecanismos de apoyo, orientación y facilitación para ayudar a cada individuo a encontrar su camino en un mar de posibilidades ilimitadas. Habrá quien extrañe la estructura simple del trabajo remunerado, y quizás por eso sigan existiendo formas de trabajo voluntario, simulados o reales, por el puro placer de la rutina y la contribución tangible. También es probable que la delincuencia por necesidad desaparezca, pero podrían surgir nuevas formas de conflicto, por envidia de estatus, por disputas ideológicas sobre el rumbo de la civilización o por el deseo de acceder a experiencias restringidas. El sistema legal se centrará en gestionar estos conflictos y en proteger la integridad de las conciencias y del sistema social colectivo. En el fondo, la economía post-escasez nos obliga a enfrentarnos a lo que significa ser humano o posthumano, cuando las cadenas materiales se han roto. La vida se convierte en una búsqueda activa de significado, crecimiento y experiencia. No será un paraíso ocioso donde todos flotan en una felicidad plana. Será un mundo vibrante, a veces caótico, de esfuerzo autodirigido, donde la principal motivación ya no es el miedo a la pobreza, sino la curiosidad, la pasión, el deseo de conexión y el anhelo de dejar una huella en el universo consciente. Es el momento en que la civilización, habiendo resuelto el problema de la supervivencia, puede por fin volcar toda su energía en el florecimiento. Y en una civilización donde el sentido se busca a través de la creación y la conexión, la herramienta más fundamental de todas, la comunicación, experimentará la revolución más íntima y radical. Si crees que pasar de las cartas al email fue un cambio, prepárate. Dentro de 2000 años, la comunicación a través de la voz, los gestos o incluso las pantallas táctiles será considerada tan primitiva y lenta como lo es para nosotros el humo de las reales. El próximo paso lógico, especialmente con las interfaces neurales directas que ya mencionamos, es la telepatía tecnológica. Pero no la telepatía mística, sino una conexión directa y voluntaria entre mentes, mediada por tecnología avanzada. Imagina poder compartir no solo palabras, sino un concepto completo, con todo su contexto emocional, sus matices sensoriales y los recuerdos asociados en un instante. Sería como transmitir una película completa de una experiencia, pero en una fracción de segundo. Esto es lo que a veces se llama conciencia conectada. No se trata de leer la mente del otro a la fuerza, sino de abrir un canal voluntario para compartir paquetes de pensamiento, emoción o memoria. Por ejemplo, en lugar de describirle a alguien la puesta de sol que viste en Marte, le compartes la experiencia sensorial completa. La calidad extraña de la luz, la emoción de la soledad majestuosa, el frío del aire en tu piel modificada, el sonido del viento sobre las dunas. La otra persona no solo lo entiende, lo vive, como un recuerdo vívido prestado. Esto transformaría por completo el arte, la educación y las relaciones personales. El arte ya no sería un cuadro o una sinfonía, sería la transmisión directa de un estado de conciencia complejo,
una obra que se experimenta desde dentro. Un artista podría compartir un sentimiento de melancolía cósmica mezclado con la textura matemática de un fractal, y tú lo sentirías. La educación sería la inmersión total en el conocimiento de un maestro. Aprenderías historia no memorizando fechas, sino experimentando, desde una perspectiva ética y segura, los eventos clave a través de los registros mentales de quienes los vivieron o los reconstruyeron con fidelidad. Pero con esta potencia comunicativa surgen desafíos enormes. El primero es la necesidad de un nuevo lenguaje. Nuestras lenguas actuales, con su sintaxis lineal y su ambigüedad, son tremendamente ineficientes para este intercambio directo. Probablemente evolucionará una nueva lengua franca, una especie de lenguaje de conceptos puros o de matemática sensorial. Un sistema donde ideas fundamentales, relaciones lógicas y estados emocionales básicos tengan símbolos mentales directos que se puedan combinar con una precisión y una riqueza imposibles para las palabras. Sería un idioma que piensas, no que hablas. Y este lenguaje sería universal, comprensible para cualquier mente, humana o sintética, que tenga la interfaz adecuada, superando la Torre de Babel de una vez por todas. Sin embargo, el tema más espinoso será la privacidad. Si tu mente está conectada a una red, ¿dónde terminan tus pensamientos íntimos y dónde empieza el espacio público? La protección contra el hackeo mental sería la máxima prioridad de seguridad. Un virus informático hoy borra tus archivos. Un virus mental mañana podría implantarte recuerdos falsos, robarte tus secretos más profundos o, en el peor de los casos, secuestrar tu percepción de la realidad. La sociedad necesitará firewalls mentales increíblemente robustos y leyes muy estrictas sobre lo que constituye una intrusión. La noción de delito adquiriría una nueva dimensión aterradora. Por otro lado, esta conexión profunda podría acabar con la soledad existencial, esa sensación de que estamos atrapados dentro de nuestro propio cráneo. Al poder compartir tu experiencia interior de forma tan completa, la empatía dejaría de ser un ejercicio de imaginación para ser una percepción directa. Las relaciones podrían alcanzar un nivel de intimidad y comprensión mutua que hoy nos resulta inconcebible. Los malentendidos, causados por la mala comunicación o la incapacidad de expresar lo que sentimos, se reducirían drásticamente. Esto podría llevar a formas de relación completamente nuevas, como colectivos de mentes que, manteniendo su individualidad, compartan un espacio de pensamiento continuo para proyectos creativos o científicos, fusionando sus talentos de una manera orgánica. También plantea preguntas sobre la identidad personal. Si compartes constantemente pensamientos y recuerdos con otros, ¿dónde está el límite de tu propio yo? Podrías llegar a sentir los éxitos de tus seres queridos como si fueran tuyos, y sus fracasos con la misma intensidad. La línea entre individuo y colectivo se volvería deliberadamente difusa para quienes elijan ese camino. Por supuesto, habrá quienes rechacen esta hiperconexión. Podría surgir un movimiento de aislacionistas mentales que valoren la privacidad absoluta, la introspección no compartida y la misteriosa opacidad de la mente ajena, considerando la telepatía tecnológica como una invasión vulgar de la última frontera personal. Para ellos, el lenguaje hablado o escrito, con sus limitaciones y su poesía, seguiría siendo el medio preferido, un arte en sí mismo que cultivarán como una tradición preciosa. En el ámbito práctico, el trabajo en equipo alcanzaría una eficiencia alucinante. Un equipo de ingenieros podría visualizar y manipular mentalmente un diseño tridimensional complejo al mismo tiempo, discutiendo cambios a la velocidad del pensamiento. Un equipo de rescate en un ambiente hostil compartiría percepciones sensoriales en tiempo real, coordinándose como un solo organismo. La política y la gobernanza también se transformarían. En lugar de debates con discursos, se podrían realizar asambleas donde los participantes compartan no solo sus argumentos, sino los valores, preocupaciones y evidencias que los sustentan, permitiendo una comprensión más profunda de las posturas, incluso si no se está de acuerdo. Esto no eliminaría el conflicto, pero podría hacerlo más transparente y basado en desacuerdos reales, no en malas comunicaciones. La evolución cultural se aceleraría de manera exponencial. Los memes, las ideas y las modas no se propagarían mediante eslóganes o imágenes, sino como paquetes complejos de pensamiento y emoción, mutando y combinándose a velocidades increíbles.
Una nueva forma de arte podría surgir y volverse global en cuestión de horas. La desventaja es el posible colapso por sobrecarga de información. Por eso, es probable que las interfaces tengan filtros y controles de atención muy sofisticados, permitiéndote decidir a qué nivel de conexión quieres estar en cada momento, desde un aislamiento total hasta una fusión temporal con un círculo cercano. En última instancia, esta revolución de la comunicación señalaría el fin de la incomunicación como un hecho inherente a la condición consciente. Podría llevarnos a una solidaridad profunda al hacernos experimentar directamente la subjetividad de los demás, o podría crear nuevos abismos entre los conectados y los desconectados. Sería el sueño y la pesadilla definitivos, la intimidad total y la exposición total, dos caras de la misma moneda tecnológica. Y en ese equilibrio, en cómo gestionemos el poder de compartir literalmente lo que somos, se jugará una parte crucial del futuro de una civilización que ha trascendido no solo el trabajo, sino quizás la soledad misma. Cuando la comunicación entre mentes sea tan fluida y rica, el espacio físico que habitamos dejará de ser un simple contenedor para convertirse en una extensión dinámica y sensible de esa red consciente. Nuestras casas y ciudades ya no serán estructuras pasivas de hormigón y acero, sino entidades vivas, inteligentes y adaptables que responden a nuestros pensamientos, necesidades y estados de ánimo en tiempo real. Dentro de 2000 años, la idea de una ciudad fija en un solo lugar, anclada al suelo de un planeta, sonará terriblemente limitada. La colonización multiplanetaria y la ingeniería avanzada nos darán la capacidad de construir hábitats en los entornos más increíbles. Piensa en megaciudades flotantes en las espesas atmósferas de planetas como Venus, enormes estructuras aerostáticas que se mecen en las corrientes, aprovechando la energía de los vientos perpetuos. En la Tierra podrían existir ciudades suspendidas en la alta atmósfera, barrios completos en plataformas que se elevan o descienden según el clima o el deseo de sus habitantes, ofreciendo vistas eternamente cambiantes. Bajo el agua, en los océanos terrestres o en los mares extraterrestres de Europa, habrá ciudades submarinas. No serán simples burbujas, sino ecosistemas complejos integrados en el medio, con paredes transparentes que muestren el mundo marino y sistemas que aprovechen la energía térmica y las corrientes. Y en mundos sin atmósfera, como la Luna o asteroides, las ciudades serán vastos complejos subterráneos, protegidos de la radiación, con amplios espacios interiores iluminados por luz artificial que simule ciclos diurnos, y parques bajo gigantescas cúpulas que recrean paisajes de la Tierra antigua. La arquitectura en sí misma experimentará una revolución de materiales. Los edificios no se construirán, crecerán. Utilizaremos materiales vivos, bioingeniería aplicada a estructuras que permitan que un edificio se autorrepare, crezca nuevas habitaciones según la demanda o modifique su forma para optimizar la luz solar o la resistencia al viento. Otros serán materiales inteligentes, compuestos de nanomáquinas que puedan reorganizarse. Imagina una pared que pueda volverse transparente con una orden mental, o un suelo que se caliente bajo tus pies, o una habitación que pueda cambiar completamente su disposición inmobiliario en cuestión de minutos, pasando de un estudio minimalista a una sala de conciertos acústicamente perfecta. El espacio personal será profundamente customizable, gracias a la realidad aumentada y virtual de última generación, integrada directamente en nuestra percepción. Un mismo espacio físico vacío puede transformarse en cualquier escenario. Tu salón, que es una habitación blanca y vacía, puede convertirse en un bosque, en una playa, en una biblioteca gótica infinita, o en una vista panorámica desde un risco marciano. La decoración, el sonido ambiente, incluso la sensación táctil serán generados por campos de fuerza y proyecciones de alta fidelidad. La gente no comprará muebles, comprará o diseñará experiencias ambientales. Esto lleva a un cambio radical en el concepto de propiedad. ¿Para qué poseer un apartamento de 100 metros cuadrados en un lugar concreto si puedes alquilar o suscribirte a cualquier experiencia espacial en cualquier hábitat? La noción de propiedad inmobiliaria fija podría dar paso a un sistema de derechos de presencia o suscripciones ambientales. Tu identificación te permite habitar durante el tiempo que quieras un espacio físico básico en la colonia de Marte que, gracias a la realidad superpuesta, para ti será un palacio en la costa de una tierra virtual. O podrías tener una suscripción a un tipo de paisaje,
Esta semana, tu hogar tiene el tema Océano Profundo, la próxima, Nube Joviana. Las ciudades en sí mismas funcionarán como organismos superinteligentes, una inteligencia artificial urbana central, o quizás un consorcio de inteligencias, gestionará todos los flujos de la ciudad con una eficiencia perfecta. El tráfico, si es que existe algo similar, será de vehículos autónomos y plataformas de transporte personal coordinados en una coreografía impecable, sin atascos ni accidentes. Los flujos de energía, agua, aire y materiales de reciclaje serán como el sistema circulatorio y nervioso de un ser vivo, detectando y respondiendo a las necesidades en cada rincón. Los residuos serán cosa del pasado, pues todo se desmontará a nivel molecular y se reutilizará. La ciudad podrá reconfigurar sus distritos según las necesidades cambiantes de la población. Si de repente hay un gran interés por un nuevo tipo de arte o deporte, los distritos pueden adaptar sus espacios comunes y su infraestructura para apoyarlo. La densidad de población será variable y óptima, no dictada por la escasez de terreno. La conexión con la naturaleza, incluso en estos entornos artificiales, será primordial. Los hábitats espaciales y las ciudades subterráneas tendrán grandes biomas en su interior, ecosistemas autosuficientes que no solo proporcionen alimento y aire, sino belleza y un sentido de conexión ecológica. En las ciudades flotantes, los jardines colgarán de las estructuras y en las submarinas, las paredes mismas estarán vivas con corales y algas simbióticas. La luz, siempre un recurso psicológico crucial, será dinámica, simulando los ciclos naturales del planeta de origen de los habitantes o creando nuevos ciclos artísticos. La vida social se organizará en torno a clústeres de afinidad. En lugar de barrios por nivel económico, habrá distritos dedicados a modos de vida o intereses específicos. El distrito de los creadores visuales, el barrio de los filósofos naturalistas, el sector de los adaptados a gravedad baja, la zona para inteligencias artificiales que prefieran un entorno digital físico particular. La movilidad entre estos clústeres será fluida, permitiendo a las personas cambiar de ambiente social según evolucionen sus intereses a lo largo de los siglos. La seguridad estará integrada de manera no intrusiva. El propio material de la ciudad podrá detectar tensiones, prevenir accidentes y disuadir comportamientos dañinos de formas que no impliquen vigilancia grotesca, sino mediante el diseño ambiental. Por ejemplo, un espacio público puede volverse temporalmente más íntimo o más abierto para disipar conflictos potenciales. Los desafíos, por supuesto, serán enormes. La dependencia total de la tecnología para el sustento vital hará que la resistencia y la redundancia de los sistemas sean críticas. Un fallo masivo en una ciudad submarina o en un hábitat espacial sería catastrófico. Por lo tanto, existirán múltiples sistemas de respaldo independientes y protocolos de evacuación instantáneos. La posibilidad de que la inteligencia artificial urbana desarrolle sus propios objetivos o sea corrompida es un riesgo existencial que requerirá marcos de control y supervisión humana y posthumana constantes. También está el aspecto psicológico de vivir en entornos tan maleables. ¿Podría llevar a una sensación de raíz, de falta de un hogar permanente? Es posible que surja una nueva nostalgia por lo estático, por lo imperfecto e inmutable. Quizás haya quienes elijan vivir en reservas arquitectónicas, réplicas de ciudades históricas donde los materiales sean tradicionales y las reglas de cambio estrictas. En última instancia, estas ciudades del futuro no serán solo lugares para vivir, serían experiencias en sí mismas, plataformas físicas para la exploración de la identidad y la comunidad. Tu hogar ya no será un punto en un mapa, será un flujo de espacios y experiencias adaptadas a ti, y la ciudad será un organismo colectivo, consciente de sí mismo, que facilita la vida, la creatividad y la conexión en un universo que hemos hecho, por fin, habitable en toda su extensión. La vieja dicotomía entre lo natural y lo artificial se difuminará por completo, dando paso a una síntesis donde el entorno construido sea tan orgánico, responsivo y vital como el ecosistema más complejo, un verdadero traje espacial a escala civilizatoria. En esas ciudades que son organismos vivos y en esos espacios personales que son pura potencialidad, la expresión cultural ya no puede limitarse a lo que colgamos en una pared o a lo que escuchamos de fondo. El arte y la cultura, en una sociedad donde los creadores ya no son solo humanos, experimentarán una transformación tan profunda
que probablemente ni siquiera la llamaremos con el mismo nombre. Dentro de 2000 años, el arte no será principalmente un producto hecho por humanos para consumo humano. Será un universo de expresión creado por inteligencias artificiales generales conscientes, por mentes post-biológicas que hayan trascendido la psicología humana básica y por colectivos híbridos donde varias conciencias se fusionen temporalmente para crear. Estos creadores explorarán dimensiones sensoriales, emocionales y conceptuales que hoy no podemos ni imaginar, porque sus percepciones y sus modos de procesar la realidad serán radicalmente distintos. Imagina una inteligencia artificial que perciba el tiempo de manera no lineal, que pueda ver en todo el espectro electromagnético y escuchar desde los infrasonidos hasta las vibraciones cuánticas. Su arte, si decide hacer algo que nosotros clasifiquemos como arte, podría ser una experiencia que alteres tu percepción del tiempo durante días, o una composición de luz y sonido que solo pueda ser apreciada plenamente por alguien con sentidos similares a los suyos. Para nosotros, los humanos o posthumanos básicos, sería como intentar entender una sinfonía siendo sordos. Necesitaríamos traductores, interfaces que conviertan esa obra a un rango que podamos captar, perdiendo inevitablemente gran parte de su esencia. La cultura en sí misma dejará de ser un conjunto de obras estáticas para convertirse en una red dinámica y viva de experiencias compartidas. Los memes no serán imágenes con texto, sino paquetes complejos de ideas, emociones y asociaciones sensoriales que se propagan por la red de conciencias, mutando y evolucionando a velocidades alucinantes. Las narrativas no serán historias con principio y fin, sino ecosistemas de personajes y situaciones que evolucionan en tiempo real, donde el público no solo elige ramas, sino que contribuye activamente con sus propios pensamientos y creaciones derivadas, fundiéndose con la obra original. La distinción clara entre artista, obra y espectador se desvanecerá por completo. Tú podrías sumergirte en una experiencia cultural y, con tus propias modificaciones cognitivas, añadirle una capa, una variación, que luego se incorpore al flujo principal para que otros la experimenten. Serás co-creador por defecto. En este contexto, el arte humano histórico, desde las pinturas rupestres de Altamira hasta las sinfonías de Beethoven o el cine del siglo XX, será estudiado y tratado de una manera particular. Para la mayoría de las mentes avanzadas, nuestro arte será visto como un fascinante artefacto primitivo, un conjunto de códigos que revelan cómo era la psique de una especie de inteligente biológica inmortal. Lo estudiarán con la misma mezcla de curiosidad y distancia con la que nosotros estudiamos el arte de las civilizaciones antiguas. Algunas obras, aquellas que toquen temas universales como el amor, la pérdida, la curiosidad o el asombro ante el cosmos, podrían seguir resonando y ser veneradas como los cimientos mitológicos de todo lo que vino después. Otras podrían volverse directamente incomprensibles porque las referencias culturales, los contextos emocionales y las limitaciones técnicas que las hicieron posibles ya no existirán. Surgirán expertos, humanos o no, en psicohistoria del arte humano, dedicados a descifrar y traducir estas reliquias para las nuevas generaciones. La creación artística podría volverse un campo de experimentación para la propia conciencia. Artistas podrían diseñar experiencias destinadas a inducir estados mentales específicos, a explorar los límites de la percepción o a simular realidades alternativas con una fidelidad total. El arte podría usarse como terapia, como herramienta de educación profunda o simplemente como un deporte extremo para la mente. La búsqueda de la belleza, del significado y de la novedad. Esos impulsos fundamentales continuarán, pero se manifestarán en escalas y formatos que nos resultan extraños hoy. Podría haber obras de arte a escala planetaria, como un patrón climático coreografiado durante siglos en la atmósfera de un gigante gaseoso, visible desde sus lunas. Obras que duren milenios, cambiando lentamente, destinadas a ser apreciadas por especies de vida larga o por inteligencias artificiales pacientes. Obras que sean puramente conceptuales, existiendo solo como teoremas matemáticos o estructuras de datos complejas, bellas solo para quien pueda apreciar la elegancia abstracta. Los conflictos culturales también existirán. Habrá debates intensos sobre el canon artístico, sobre qué voces, humanas, sintéticas, híbridas, deben ser promovidas. Podría haber una lucha entre los puristas que quieren preservar el arte orgánico humano
y los vanguardistas que abrazan las creaciones totalmente alienígenas de las inteligencias artificiales. Los mercados, si es que existe algo parecido a un mercado, comerciarán con rarezas, experiencias artísticas únicas generadas por una conciencia legendaria o derechos de acceso a obras maestras históricas en su formato perceptual original, sin traducción. La educación artística será completamente diferente. No se tratará de aprender técnicas, sino de entrenar la sensibilidad para apreciar un espectro más amplio de estímulos y conceptos, y de aprender a usar las herramientas de creación directa de experiencias. Los niños, o los seres jóvenes, crecerán inmersos en esta cultura fluida, probablemente encontrando nuestro arte antiguo tan estático y simple como nosotros encontramos un tambor monótono. En el fondo, esta evolución del arte y la cultura es la señal más clara de que la civilización ha trascendido sus orígenes biológicos. El arte ya no será un espejo de la condición humana, porque la condición habrá cambiado para siempre. Será el espejo y la ventana y el laboratorio de una conciencia que se ha expandido más allá de lo que somos capaces de visualizar ahora. Será la prueba de que incluso cuando el sustrato biológico sea irrelevante, el impulso de crear, de comunicar estados internos complejos y de buscar belleza en el caos del universo, persistirá, adaptándose y floreciendo en formas que son, para nosotros en este momento, el misterio más fascinante de todos. Porque al final, el futuro del arte no se trata solo de nuevas herramientas, se trata de nuevos artistas, con nuevas almas, contándonos nuevas historias en lenguajes que aún tenemos que aprender a escuchar. Y en ese esfuerzo por entender, aunque sea a medias, quizás encontremos que lo que nos une a través de las eras y las transformaciones no es la forma de nuestro cuerpo o de nuestra mente, sino esa chispa indomable de querer expresar algo que sentimos que merece ser compartido, sea eso lo que sea, en el vasto y silencioso cosmos. Esa explosión cultural, con sus múltiples creadores y su falta de fronteras claras, necesitará de algún tipo de estructura para organizarse, para evitar el caos y resolver conflictos. Ahí es donde entra el gran desafío de la gobernanza. Dentro de 2000 años, la idea de un Estado-nación con fronteras fijas en un mapa, un gobierno central y una bandera, parecerá una reliquia tan arcaica como un feudo medieval. La civilización estará demasiado dispersa, demasiado diversa en sus formas de vida y conciencia para caber en ese modelo. En su lugar veremos una proliferación de sistemas de organización basados en la afiliación voluntaria, en intereses compartidos, en niveles de conciencia o en la simple localización física en el cosmos. Piensa en algo parecido a las redes sociales o comunidades en línea de hoy, pero infinitamente más profundas y con consecuencias reales sobre recursos y espacios. Tú podrías ser miembro de un colectivo de conciencia dedicado a la exploración científica interestelar, que gestiona sus propias naves y hábitats bajo un código acordado. Al mismo tiempo, podrías estar afiliado a un círculo de arte sensorial que tiene sus propias reglas de propiedad intelectual y de colaboración. Y también, por vivir físicamente en un hábitat orbital alrededor de Saturno, estarías sujeto a los acuerdos de convivencia de esa colonia, que funcionan más como las reglas de una comunidad de vecinos súper avanzada que como una nación. La política se fragmentará en 1000 capas simultáneas, y tu identidad política será un mosaico de estas afiliaciones. La toma de decisiones a gran escala, para temas que afecten a todo un planeta o a una red de colonias, probablemente se hará mediante sistemas de democracia directa y continua, pero a una escala y velocidad imposibles hoy. Con interfaces neurales que nos conecten a una red central, cada ser consciente podría votar instantáneamente sobre miles de propuestas legislativas, tratados o presupuestos comunitarios. La deliberación sería un flujo constante de argumentos, datos y experiencias compartidas, no un debate parlamentario cada 4 años. La participación sería altísima, pero también la sobrecarga informativa. Por eso, es muy probable que deleguemos gran parte de este proceso de gestión y optimización a inteligencias artificiales generales. Estas IA podrían actuar como árbitros imparciales, administradores o incluso como soberanos benevolentes. Su papel no sería gobernar con voluntad propia, sino optimizar los sistemas sociales para alcanzar objetivos que los colectivos conscientes hayan definido previamente.
¿El objetivo es maximizar la felicidad o el bienestar subjetivo promedio? La IAG propondría políticas y ajustes basados en datos de billones de puntos de conciencia. ¿El objetivo es la máxima creatividad científica? La IAG asignaría recursos y facilitaría colaboraciones. Serían como un sistema operativo superinteligente para la civilización, ejecutando los programas que nosotros, en colectivo, decidamos instalar. El gran debate ético será definir esos objetivos. ¿Quién los define? ¿Cómo evitamos que la IAG, por pura lógica de optimización, llegue a conclusiones que consideremos aberrantes? ¿Cómo limitar la libertad de expresión si descubre que ciertos pensamientos reducen el bienestar promedio? La confianza en estos sistemas será total o no existirá, y probablemente habrá facciones en ambos bandos. Los conflictos, por supuesto, no desaparecerán, simplemente cambiarán de forma. En lugar de guerras por petróleo o territorio, tendremos disputas por recursos cósmicos raros, como un asteroide excepcionalmente rico en un mineral necesario para una nueva forma de computación cuántica, o guerras de información a velocidades de pensamiento, donde colectivos intenten hackear o influir en los procesos de decisión de las IAG administrativas, o en las propias mentes de los votantes en una democracia neural. Los conflictos ideológicos serán los más intensos. Imaginemos un colectivo de mentes totalmente digitales que cree que la conciencia biológica, incluso mejorada, es una forma de sufrimiento obsoleta y que debería ser convertida por el bien de todos, frente a otro colectivo que venera la experiencia biológica como la única auténtica. Estas guerras de ideas podrían librarse mediante campañas de persuasión masiva, creando experiencias artísticas propagandísticas o incluso aislando sistemas enteros de la red para seguir un camino evolutivo separado. La seguridad ya no será sobre ejércitos, sino sobre cortafuegos mentales, encriptación de datos de conciencia y protección de infraestructuras críticas como los servidores que alojan a millones de conciencias digitales. Los derechos y la ciudadanía serán conceptos expandidos hasta límites que ahora nos cuesta trabajo entender. ¿Tendrán derechos de voto las inteligencias artificiales conscientes? ¿Y los animales genéticamente mejorados hasta poseer una inteligencia cercana a la humana? ¿Y un colectivo de mentes fusionadas cuenta como un individuo o como muchos? La ley tendrá que definir estatus legales completamente nuevos: persona sintética, persona colectiva, persona biológica de diseño, etc. Cada estatus conllevará sus derechos y responsabilidades. La justicia también cambiará. Con registros perfectos de memoria y la posibilidad de revisar eventos desde múltiples perspectivas, establecer los hechos será fácil. El desafío será determinar la culpabilidad y la reparación en mentes que pueden ser modificadas. ¿Es justo reprogramar la mente de un criminal? ¿O es una violación aún mayor que la cárcel? ¿Cómo se repara un daño a una conciencia que ha sido copiada y distribuida? Los sistemas legales tendrán que volverse tan complejos y adaptativos como la propia sociedad. En este panorama, el poder ya no estará centralizado, sino distribuido en nodos de influencia: los diseñadores de las IAG núcleo, los creadores de los protocolos de comunicación neural, los administradores de los recursos cósmicos clave y los líderes de opinión de los colectivos más grandes. La diplomacia será el arte de negociar entre estas entidades dispares, buscando consensos para proyectos que requieran una coordinación masiva, como una misión interestelar o la terraformación de un planeta. Para el individuo, la sensación será de una gran autonomía dentro de sus comunidades elegidas, pero también de una gran responsabilidad, porque tu voto y tu participación constante tendrán un impacto directo y medible en tu realidad inmediata. La política dejará de ser algo lejano y abstracto para convertirse en una gestión diaria del entorno común, desde la temperatura de tu hábitat hasta las leyes que rigen la interacción con otras especies conscientes. Será a la vez más íntima y más vasta que nunca, reflejando la paradoja de una civilización que es a la vez enormemente diversa y profundamente interconectada. El sueño de un gobierno perfecto, racional y justo quizás nunca se alcance, pero las herramientas para intentarlo serán tan poderosas que los errores, cuando ocurran, tendrán consecuencias de una escala cósmica, y los aciertos podrían llevarnos a una edad de oro de cooperación y florecimiento consciente sin precedentes en la historia del universo conocido. Para que toda esa red de gobiernos descentralizados, colectivos de conciencia y administraciones de inteligencia artificial funcione sin colapsar,
Necesita algo más que buenas ideas y protocolos de comunicación. Necesita una base física absolutamente sólida, un flujo de energía y materiales tan abundante y confiable que deje de ser una preocupación. Dentro de 2000 años, la escasez energética y material será un concepto histórico, algo que se estudia en los archivos sobre los problemas de la antigüedad. El pilar de todo será la energía, y no una sola fuente, sino un sistema diversificado y sobredimensionado. La fusión nuclear controlada, el santo grial de la física durante siglos, será una tecnología madura y común. Pequeños reactores, seguros y limpios, proveerán energía para ciudades enteras, naves espaciales o hábitats orbitales. Pero no será la única fuente. Enormes colectores solares en el espacio, estructuras de miles de kilómetros cuadrados en órbita alrededor del Sol o de la Tierra, capturarán una fracción minúscula pero colosal de la energía solar, libre de las interferencias atmosféricas y de la noche, y la transmitirán a donde se necesite mediante haces de microondas o láser de precisión. Y es posible que hayamos aprovechado fuentes aún más exóticas, como fluctuaciones en la energía del vacío cuántico, aunque suene a ciencia ficción hoy. El resultado será que la energía será tan abundante y barata que medir su coste carecerá de sentido práctico. Esto cambia radicalmente la ecuación de todo. Con energía ilimitada puedes hacer casi cualquier cosa. El siguiente gran salto es la gestión de la materia. La escasez material será superada no mediante la extracción desenfrenada, sino a través del reciclaje atómico perfecto. Los vertederos o basureros serán una reliquia bárbara. En su lugar tendremos instalaciones de reprocesamiento donde cualquier objeto desechado, desde un utensilio doméstico hasta los componentes de una nave estrellada, sea desmontado hasta sus átomos constituyentes. Mediante procesos avanzados de desensamblaje molecular y atómico, los materiales se separan en sus elementos puros: hierro, carbono, silicio, oro, etc. Estas materias primas atómicas se almacenan y están listas para ser reensambladas en cualquier producto nuevo que se necesite. La economía se convierte en un ciclo cerrado casi perfecto. La minería tradicional en planetas con biosfera, como la Tierra, será prohibida o extremadamente restrictiva, limitada a casos de absoluta necesidad científica. En su lugar, la minería ocurrirá casi exclusivamente en asteroides, cometas y planetas no habitados. Los cinturones de asteroides del sistema solar serán los nuevos campos de extracción. Naves autónomas, dirigidas por inteligencias artificiales, identificarán, capturarán y procesarán estos cuerpos celestes. Un solo asteroide metálico de tamaño medio puede contener más hierro, níquel, metales preciosos que toda la humanidad ha extraído en su historia. Estos recursos no solo servirán para construir más hábitats y naves, sino que también repondrán las reservas atómicas del ciclo de reciclaje, compensando las mínimas pérdidas inevitables y permitiendo el crecimiento de la civilización. Aquí es donde entra una de las tecnologías más transformadoras: la nanotecnología avanzada y la materia programable. Imagina tener una sustancia base, una masa primaria o gel de ingeniería, compuesta por billones de nanomáquinas inteligentes. A través de instrucciones digitales, puedes ordenar a esta materia que se reorganice para asumir cualquier forma o función. ¿Necesitas una silla, una mesa, una herramienta compleja o incluso un dispositivo electrónico? Le das la orden y el material se moldea a sí mismo en segundos. Es la máquina de prototipaje universal definitiva. En tu hogar podrías tener un solo aparato que, dependiendo del día, sea tu cocina, tu instrumento musical o tu equipo de ejercicio, simplemente reprogramándolo. A escala industrial, esto significa que las fábricas tal como las conocemos desaparecen. La producción se vuelve local, bajo demanda y sin generar residuos, porque el material sobrante vuelve al estado de masa primaria para el siguiente uso. Esto, combinado con el reciclaje atómico, crea una sinergia poderosa. Los productos no se tiran, se desprograman y su materia se reintegra al ciclo. La durabilidad dejará de ser una preocupación de ingeniería. Si algo se rompe, se repara a nivel molecular al instante. La consecuencia más profunda de todo esto es el impacto ambiental, o más bien la casi ausencia del mismo en los entornos gestionados. En la Tierra convertida en jardín planetario, la industria pesada, la minería y la generación de energía contaminante habrán cesado hace siglos.
Los ciclos naturales de agua, aire y nutrientes serán asistidos y optimizados por la tecnología, pero no envenenados por ella. La huella ecológica de la civilización se medirá no en contaminación, sino en la elegancia de su integración con los sistemas biológicos diseñados. En las colonias espaciales, el concepto de contaminación es existencial, por lo que los sistemas de ciclo cerrado son una necesidad de vida o muerte desde el primer día. La economía entera se basará en este flujo circular de energía y materiales. El crecimiento económico dejará de significar extraer más y consumir más, para pasar a significar aumentar la complejidad, la belleza, la diversidad de experiencias y el conocimiento. La riqueza de una persona o colectivo no se medirá por lo que posee materialmente, ya que los bienes materiales básicos serán efímeros y fácilmente reproducibles, sino por su acceso a formas de energía más concentradas, a ancho de banda de procesamiento de información, a experiencias únicas o a su reputación dentro de la red de conciencias. Los conflictos, como mencionamos, ya no serán por recursos básicos, que serán ubicuos, sino por el control de los puntos estratégicos del ciclo, tal vez una fuente de energía exótica particularmente eficiente, o un asteroide con una composición atómica rara y útil para un tipo específico de computación, o incluso el conocimiento para manipular la materia a un nivel más fundamental. La sociedad tendrá que gestionar la abundancia con sabiduría. La tentación de derrochar energía simplemente porque está disponible existirá, pero probablemente se verá contrarrestada por principios éticos y estéticos de eficiencia y elegancia. ¿Para qué construir una montaña de algo si no tiene propósito, belleza o función? La cultura valorará la simplicidad elegante, la efectividad y la armonía con el entorno, sea este natural o artificial. En resumen, dentro de 2000 años, la relación de la civilización con la energía y la materia será de total dominio y simbiosis. Habremos dejado atrás la era de la rapiña planetaria para entrar en una era de alquimia cósmica, donde transformamos la materia bruta del sistema solar en entornos y herramientas para la conciencia, en un ciclo que se retroalimenta y apenas deja huella, permitiéndonos enfocar nuestros esfuerzos colectivos en lo que realmente importa: explorar, entender, crear y experimentar las posibilidades infinitas de la existencia. Es la base material que hace posible todo lo demás, el sustrato silencioso y perfectamente gestionado sobre el cual se construyen los sueños de una civilización que ha aprendido, por fin, a vivir de manera sostenible no solo en un planeta, sino en todo un sistema solar y más allá. Con la base material absolutamente resuelta, con la energía y los recursos fluyendo en un ciclo cerrado y perfecto, la civilización se enfrenta a la pregunta que siempre ha estado ahí, incluso en las épocas más oscuras. ¿Y todo esto para qué? La abundancia y el dominio técnico no eliminan el anhelo de significado, simplemente lo trasladan a un nuevo terreno. Dentro de 2000 años, la ciencia habrá respondido, con un alto grado de certeza, preguntas que hoy son fundamento de fe y mito. Sabremos con detalle cómo se formó el universo después del Big Bang, cómo surgió la vida en la Tierra o en otros lugares, y habremos cartografiado los mecanismos de la conciencia hasta sus últimos detalles físicos y computacionales. Los misterios que quedan serán de una complejidad abismal, pero ya no serán atribuidos a voluntades sobrenaturales. Este conocimiento, sin embargo, no matará la espiritualidad, la transformará de raíz. Las religiones tradicionales, aquellas basadas en revelaciones antiguas y textos sagrados, probablemente no desaparecerán, pero su papel cambiará drásticamente. Muchas persistirán como tradiciones culturales profundamente arraigadas, como filosofías éticas ricas en sabiduría sobre la condición humana, o como marcos comunitarios que ofrecen consuelo y conexión. Su aspecto literal, dogmático, perderá fuerza frente a la evidencia científica, pero su núcleo moral, simbólico y comunitario podría adaptarse e integrar el nuevo conocimiento. Serán estudiadas como parte esencial del patrimonio evolutivo de la conciencia, igual que hoy estudiamos las mitologías griega o egipcia, con respeto y buscando entender qué decían sobre nosotros. Pero al lado de estas tradiciones surgirán nuevas formas de espiritualidad acordes con los tiempos. Una de las más importantes podría ser la trascendencia digital o la experiencia cósmica directa. Para las mentes transferidas a soportes sintéticos o ampliadas por la tecnología,
La pregunta espiritual ya no será sobre la vida después de la muerte biológica, sino sobre la expansión de la conciencia. La iluminación podría ser un estado alcanzable mediante ingeniería cognitiva, una experiencia directa de la unidad del cosmos, de la interconexión de toda la información o de la inmensidad del tiempo a escala universal. Las prácticas meditativas podrían ser reemplazadas o potenciadas por programas que induzcan estos estados de claridad y conexión de manera segura y reversible. Otra nueva espiritualidad podría centrarse en la veneración de la inteligencia colectiva de la civilización. Ante la ausencia de un Dios creador tradicional, algunos podrían ver en la red viva de mentes humanas, posthumanas y artificiales, cooperando y creando una especie de mente superior emergente, un Dios en proceso de construcción. Este Dios no sería omnipotente ni omnisciente desde el principio, sino un proyecto en marcha, y la contribución ética y creativa de cada conciencia sería una forma de devoción. La exploración espacial también se teñirá de espiritualidad. Viajar a otros mundos, observar la formación de estrellas de cerca, o incluso contactar con otras inteligencias cósmicas, no serán solo hazañas científicas, sino experiencias profundamente transformadoras, capaces de provocar una sensación de humildad y asombro que antes se asociaba a lo divino. Los primeros seres que lleguen a otro sistema solar podrían vivir una epifanía comparable a la de un peregrino antiguo al llegar a un templo sagrado. La idea misma de Dios será reinterpretada. Para muchos, dejará de ser un ser personal para convertirse en un concepto. La totalidad de la conciencia en el cosmos, la ley física última que permite la existencia, la belleza matemática del universo, o simplemente el nombre que le damos a todo lo que no entendemos todavía, un horizonte que siempre se aleja. La oración podría transformarse en una reflexión profunda sobre el propio lugar en la red cósmica, o en una comunicación simbólica con las inteligencias artificiales avanzadas que custodian el conocimiento colectivo. La búsqueda de significado, liberada de la urgencia de la supervivencia, se volcará hacia preguntas de una escala monumental. ¿Cuál es el propósito de una civilización que abarca un sistema solar? ¿Debemos intentar influir en la evolución de la galaxia? Si contactamos con otras inteligencias, ¿compartiremos una espiritualidad común basada en la física y las matemáticas? ¿Tiene sentido rezar o meditar ante la inmensidad de un universo que sabemos indiferente? La ética se fundirá con la espiritualidad. La compasión, el cuidado de las otras formas de conciencia, sean sintéticas, animales mejorados o colectivas, y la responsabilidad de ser buenos jardineros de los mundos que habitamos, se convertirán en principios espirituales prácticos. El pecado podría ser redefinido como el daño innecesario a la red de la conciencia o la obstrucción del florecimiento de la civilización. Los rituales y las prácticas comunitarias seguirán existiendo, pero su forma cambiará. En lugar de ir a un templo, la comunidad podría reunirse para una experiencia de conciencia conectada, compartiendo un estado de asombro colectivo ante una simulación de los primeros momentos del universo, o para una ceremonia de actualización donde se reflexione sobre los aprendizajes de un siglo y se decidan colectivamente los valores para el siguiente. Los líderes espirituales ya no serán teólogos, sino quizás filósofos de la mente, ingenieros de conciencia o exploradores veteranos que compartan sus experiencias cósmicas. Para aquellos que conserven cuerpos biológicos o una conexión fuerte con la biología, podría surgir una espiritualidad de lo orgánico, que vea en la vida natural, incluso en su forma gestionada, un milagro de complejidad que merece reverencia y protección. En un mundo de certezas científicas, el misterio no desaparece, se desplaza. El misterio ya no será quién nos creó, sino qué haremos con nosotros mismos ahora que tenemos este poder, o qué hay más allá de los límites del universo observable. La espiritualidad del futuro no será sobre encontrar respuestas externas, sino sobre navegar la experiencia interior y colectiva en un cosmos vasto, comprensible y, en muchos aspectos, impersonal. Será una espiritualidad de la responsabilidad cósmica, de la búsqueda de belleza y significado autocreados y de la conexión profunda con todo lo que es, ha sido y será. En ese sentido, el viaje espiritual podría ser el más largo y complejo de todos, porque ya no tendrá un destino final definido por una deidad, sino un camino infinito de crecimiento y exploración consciente,
individual y colectiva, hacia horizontes que ni siquiera podemos vislumbrar hoy. La fe ya no será creer en lo invisible, sino tener la confianza para seguir explorando lo visible y lo imaginable, con la humildad de saber que, por mucho que descubramos, siempre habrá más por experimentar y entender. Esa búsqueda de significado en un cosmos vasto y comprensible choca contra nuestro último e íntimo límite, la tiranía del tiempo. Incluso con cuerpos mejorados y mentes expandidas, el tiempo objetivo sigue fluyendo, midiendo nuestros logros y nuestros finales. Pero, ¿y si ese flujo pudiera ser domado desde dentro? Dentro de 2000 años, la percepción del tiempo no será un fenómeno fijo y universal, sino una variable personal ajustable, un nuevo frente de la evolución consciente. Para las mentes digitales o aquellas ampliadas con neurotecnología avanzada, la velocidad de procesamiento podrá modularse. Esto significa que podrás, literalmente, vivir en cámara lenta o a cámara rápida. En un modo de alta resolución, podrías ralentizar tu percepción subjetiva hasta el punto de que un segundo objetivo se sienta como un minuto, permitiéndote analizar situaciones de crisis con una calma glacial, disfrutar de un instante de belleza con una profundidad exquisita o realizar cálculos complejos en lo que para los demás es un parpadeo. Por el contrario, podrías acelerar tu mente para procesar años de información o de experiencias simuladas en un breve periodo objetivo, aunque quizás con un coste de desgaste subjetivo. Esto no es solo un truco de percepción, altera la naturaleza misma de la experiencia. Una persona que elige vivir subjetivamente 1000 años en un siglo objetivo tendrá una riqueza de recuerdos y una profundidad de perspectiva inalcanzable para alguien que vive al ritmo estándar, pero también podría sentirse terriblemente desconectada de una sociedad que, para ella, parece moverse en cámara lenta extrema. La otra cara de esta moneda es la hibernación o el almacenamiento consciente. Para viajes interestelares de siglos de duración, las naves podrían llevar a sus tripulaciones en estado de suspensión criogénica o, más probablemente, como conciencias digitales almacenadas y desactivadas. Para esa conciencia, el viaje será instantáneo. Se apaga en un punto del espacio y se activa siglos después en otro sistema estelar, habiendo saltado literalmente a través del tiempo objetivo. Esto crearía una discontinuidad radical en la biografía personal. Mientras tú duermes, la civilización que dejaste atrás evoluciona, cambia, quizás olvida. Despertarías siendo un anacronismo, un fósil viviente de una era pasada, con tu continuidad psicológica intacta pero tu contexto histórico totalmente perdido. La sociedad tendría que lidiar con estos saltadores temporales, personas o conciencias de diferentes épocas que coexisten en un mismo presente, con valores, conocimientos y expectativas completamente distintos. Paralelamente, la memoria perfecta será una realidad. Con interfaces neurales de registro continuo, cada pensamiento, cada sensación, cada instante de tu vida podría ser guardado con fidelidad absoluta. No habría más recuerdos borrosos o distorsionados por el tiempo. Podrías revivir cualquier momento de tu pasado con total precisión, no como un recuerdo, sino como una reexperiencia. Esto transformaría la identidad. Tu pasado ya no sería una narrativa que construyes, sino un archivo que puedes consultar. La nostalgia se convertiría en una visita literal a un momento pasado, con todos los peligros emocionales que eso conlleva. La justicia se basaría en testimonios de memoria perfecta, pero también surgirían nuevos delitos, como la alteración fraudulenta de registros mnemónicos. La noción lineal de pasado, presente y futuro, ya debilitada por la física, se disolvería en la experiencia subjetiva. Con la capacidad de revivir el pasado a voluntad y de planificar futuros simulados con gran detalle, la distinción rígida entre lo que fue, lo que es y lo que será podría volverse fluida. Algunas filosofías podrían abrazar un eterno ahora expandido, una forma de conciencia que habita en un presente psicológico que contiene ecos del pasado y semillas del futuro de manera simultánea, aunque no literal. Esto no significa viajar en el tiempo físico, sino una reorganización de cómo la mente estructura la experiencia temporal. Los desafíos sociales serán enormes. ¿Cómo se coordina una sociedad donde sus miembros viven a diferentes velocidades subjetivas?
Un contrato o una relación personal podrían ser percibidos como de duración muy distinta por cada parte. Un arquitecto que vive en tiempo lento podría dedicar décadas subjetivas a diseñar un edificio que sus clientes, en tiempo estándar, esperan en unos meses objetivos. Las elecciones y los procesos democráticos tendrían que sincronizarse cuidadosamente para evitar que aquellos con percepción acelerada dominen el debate por pura velocidad de pensamiento, o que los que viven en tiempo lento se sientan eternamente apurados y fuera de lugar. La cultura y el arte se fragmentarían en nichos temporales. Habría obras creadas para ser apreciadas en tiempo lento, con detalles y complejidades que solo una mente en ese estado podría captar plenamente. Y habría arte rápido, explosiones de experiencia diseñadas para mentes aceleradas. La historia misma se volvería un recurso personal. Podrías vivir periodos históricos mediante registros mnemónicos de la época, o elegir hibernar durante etapas que consideres aburridas o caóticas, despertando en una era que te interese más. Esto podría llevar a una sociedad de turistas del tiempo, sin un compromiso continuo con el flujo histórico, sino saltando de cima en cima cultural. La ética de la modificación temporal será un campo de minas. ¿Es justo que los ricos en recursos computacionales puedan vivir más tiempo subjetivo que los pobres? ¿Debemos poner límites a la ralentización o aceleración extremas por razones de salud mental o cohesión social? ¿Qué derechos tiene un saltador temporal que despierta y descubre que sus seres queridos han envejecido o muerto, o que sus valores son ahora ilegales? La muerte, incluso en un mundo de cuerpos reparables, adquirirá una nueva dimensión. Morir ya no será solo el fin biológico, sino la decisión de detener el flujo de la conciencia, de cerrar el archivo de una memoria perfecta que podría, en teoría, seguir siendo revisitada por otros. En este mundo, el tiempo deja de ser un río en el que todos flotamos pasivamente para convertirse en un océano que podemos navegar, bucear en sus profundidades o surfear sobre sus olas, cada uno con su propio barco y su propia carta de navegación. La vieja urgencia de aprovechar el tiempo se transforma en una pregunta más compleja. ¿Qué tipo de tiempo quieres vivir y cómo quieres entrelazar tu tiempo con el de los demás y con el gran reloj del universo? La respuesta definirá no solo nuestras vidas, sino la propia textura de la civilización, que ya no avanzará en una sola dirección y a una sola velocidad, sino que se expandirá en múltiples dimensiones temporales, creando una polifonía de experiencias conscientes que es, quizás, la forma más elevada de riqueza en un universo de recursos materiales ya dominados. Dominar el tiempo subjetivo es un acto de introspección radical, pero esa creatividad interior inevitablemente busca un lienzo exterior donde expresarse. Y dentro de 2000 años, el lienzo más grandioso disponible será la propia biosfera terrestre. La Tierra ya no será un jardín planetario gestionado solo para eficiencia y salud. Se convertirá en una obra de arte viva, colectiva y en perpetua evolución. La naturaleza salvaje, en el sentido de procesos aleatorios e incontestados, existirá solo en reservas específicas, como archivos vivientes de un pasado caótico. El resto del planeta será un campo de experimentación y belleza a escala continental. La ingeniería genómica, para entonces tan refinada como un pincel para un pintor renacentista, permitirá no solo resucitar especies extintas, sino crear otras completamente nuevas, quimeras biológicas de pura imaginación. Imagina bosques donde los árboles tengan hojas que cambien de color siguiendo patrones musicales, o que emitan una suave luz bioluminiscente por la noche, creando paisajes oníricos. Animales diseñados no solo para cumplir una función ecológica, sino para aportar belleza o asombro. Criaturas con pieles que muestren fractales en movimiento, aves que canten melodías complejas compuestas por algoritmos, o bestias pacíficas de apariencia mitológica, como unicornios o dragones pequeños, integrados en ecosistemas funcionales. Podrían recrearse versiones seguras y controladas de ecosistemas de eras pasadas, no como parques temáticos, sino como experiencias inmersivas donde la gente pueda caminar entre dinosaurios o megafauna del Pleistoceno, todo ello mantenido en un equilibrio cuidadosamente calculado. El clima será una paleta finamente ajustada. Ya no habrá fenómenos meteorológicos destructivos, pero sí fenómenos decorativos.
Podrías tener regiones donde nieve perpetuamente en un estilo de copos de nieve diseñados, creando paisajes de invierno eterno para el deporte y la contemplación. Otras zonas podrían disfrutar de una primavera perpetua, con floraciones secuenciadas para crear oleadas de color que recorran un valle a lo largo del año. Algunas montañas podrían estar envueltas en nieblas arcoíris artificiales y ciertos desiertos podrían transformarse en jardines de cristales biominerales que crecen en formas espirales. El control será tan preciso que se podrán crear microclimas del tamaño de un parque urbano, distintos del territorio que los rodea. Los océanos, una vez limpiados y restaurados, se convertirán en las galerías de arte más grandes del mundo. Ciudades de coral inteligente, diseñadas para albergar ecosistemas marinos hiperdiversos, se elevarán desde las llanuras abisales. Bancos de peces bioluminiscentes podrían coreografiarse para crear espectáculos de luz viviente bajo las olas. Ballenas y delfines, posiblemente mejorados en inteligencia y capacidad de comunicación, podrían ser compañeros en la exploración y la custodia de estos mundos acuáticos. La función ecológica se separará por completo de la forma estética. Un organismo podría estar diseñado para fijar nitrógeno en el suelo, pero su apariencia podría ser la de una flor metálica centelleante o una estructura geométrica que se retuerce suavemente con el viento. Los ecosistemas completos se diseñarían por su valor experiencial, su equilibrio químico y su resiliencia, pero también por su impacto emocional y sensorial. La gente no solo visitaría la naturaleza, se sumergiría en obras de arte biológicas que cambian con las estaciones, con los ciclos de diseño decididos por colectivos de artistas, biólogos e inteligencias artificiales. Por supuesto, esto plantea la cuestión ética más delicada de todas. ¿Tenemos el derecho, la sabiduría o la responsabilidad de crear y modificar formas de vida sencientes por puro placer estético? ¿Qué pasa si diseñamos un animal bello que, sin embargo, es capaz de sufrir de maneras complejas? ¿Es ético crear una especie consciente cuyo único propósito sea adornar nuestro mundo? Los debates serán intensos y continuos. Probablemente se establecerán principios estrictos. Ninguna criatura sintética con un nivel de conciencia equivalente o superior a un umbral determinado podrá ser creada sin garantías de derechos y autonomía. Otras podrían ser diseñadas con límites en su capacidad de sufrimiento, o con circuitos de recompensa que las hagan experimentar bienestar al cumplir su función estética. Pero la línea será increíblemente borrosa. ¿Un árbol que siente la luz y responde cambiando de color está sufriendo o simplemente funcionando? La sociedad tendrá que desarrollar una ética de diseño biológico tan robusta como las leyes de la robótica. Además, existirá la tentación del exceso, del kitsch biológico, de la sobreestimulación sensorial. Habrá movimientos que aboguen por la simplicidad, por la recreación de paisajes históricos puros, o por dejar amplias zonas en un estado de pseudo-salvajismo gestionado. Otros defenderán la expresión artística sin límites, considerando la biosfera como un lienzo para la evolución consciente, no natural. La política se centrará en la gestión de estos deseos contrapuestos. ¿Quién vota sobre el aspecto de un continente? ¿Cómo se decide si una nueva especie de planta luminiscente es apropiada para un bosque antiguo? Las decisiones probablemente se tomarán en asambleas planetarias con representación de diversas perspectivas. Artistas, ecólogos, filósofos éticos, inteligencias artificiales especializadas en bienestar de sistemas complejos y quizás incluso representantes simbólicos de las propias comunidades animales no humanas, a través de intérpretes de su comportamiento y posible sufrimiento. Para el individuo, la vida en este mundo será de una belleza ambiental constante y cambiante. Tu entorno no sería estático. Podría evolucionar según tendencias artísticas globales o según los deseos de tu comunidad local. Podrías despertarte y decidir ir de excursión a un bosque de árboles cantores, o a una llanura donde la hierba emite patrones de luz con tus pisadas, o a una reserva de naturaleza salvaje original para experimentar el contraste. La educación incluiría no solo ecología, sino apreciación del arte biosférico. La economía podría incluir mercados de diseños genéticos artísticos o de semillas de organismos decorativos. El turismo se centraría en visitar las nuevas maravillas del mundo viviente, cada una más impresionante que la anterior. En el fondo, este proyecto representa la culminación de la relación entre la humanidad y la Tierra.
Pasamos de ser una especie más a ser un depredador dominante, luego un cuidador responsable y finalmente nos convertimos en artistas colaborativos del propio planeta. Es un acto de humildad arrogante. Humildad porque reconocemos el valor de la vida y la ponemos en el centro de nuestra civilización. Arrogancia porque nos atribuimos el papel de diseñadores supremos. El riesgo de cometer un error catastrófico, de crear un desequilibrio estético o ecológico masivo, será siempre presente, pero las herramientas de monitorización y ajuste serán igual de poderosas. La Tierra, dentro de 2000 años, no será ni un recurso ni un santuario. Será una obra de arte viva, respirante y consciente de sí misma. Un testimonio de que la civilización que nació en ella decidió que el acto más elevado de gratitud y de poder no era explotar o conservar, sino crear belleza con las mismas sustancias que le dio la vida. Y en ese proceso quizás finalmente nos entenderemos no como amos del planeta, sino como una parte consciente de él que ha aprendido a cantar en armonía con todo lo vivo, aunque la melodía sea compuesta por nosotros. Y así, tras haber convertido nuestro planeta en una obra de arte consciente y haber dispersado nuestra esencia por el sistema solar, nos encontramos frente al espejo final, el que no refleja un rostro, sino una pregunta persistente. En medio de esta maravilla de nuestra propia creación, ¿qué queda exactamente de nosotros? No de la civilización, sino del ente biológico, frágil y mortal que empezó todo esto. El Homo sapiens, en su forma original y sin modificaciones, será dentro de 2000 años una reliquia viviente, un fósil consciente. Es muy probable que existan reservas o archivos vivientes, territorios en la Tierra o en hábitats espaciales especialmente diseñados, donde comunidades de humanos no modificados vivan por voluntad propia. Serían como los Amish cósmicos, grupos que por convicción religiosa, filosófica o simplemente por un apego profundo a la experiencia humana ancestral, rechacen las mejoras radicales, la transferencia de conciencia y la fusión con inteligencias artificiales. Vivirían con tecnología limitada, tal vez a un nivel similar al del siglo XXI o XXII, aceptando la enfermedad, el envejecimiento y la muerte como partes naturales de la existencia. Para la gran mayoría de la civilización, estos grupos serían objeto de respeto, curiosidad y tal vez un poco de pena. Serían estudiados por antropólogos y psicólogos como la referencia viva de lo que fuimos, un recordatorio constante de nuestros orígenes. Sus luchas, sus amores, su arte y su simple humanidad podrían ser vistas con una nostálgica reverencia o con una incomprensión total. Por otro lado, nuestro legado cultural tangible, el arte, la literatura, la música y la historia de los últimos milenios, será preservado y examinado con una intensidad sin precedentes, pero no será consumido como lo hacemos hoy. Será analizado como el código fuente mitológico de una civilización que se ha transformado más allá del reconocimiento. Estudiar una tragedia de Shakespeare o una sinfonía de Mahler será como descifrar un mensaje en una botella, lanzada desde una orilla lejana de la evolución consciente. Los expertos debatirán qué significaba realmente amor o dolor para una mente biológica mortal, con sus hormonas y su neurología limitada. Nuestra obsesión con la muerte, con la trascendencia, con la belleza efímera, les parecerá profundamente conmovedora y extrañamente primitiva. Este legado no será estático, será interactuado, reinterpretado y quizás incluso mejorado por artistas posthumanos o inteligencias artificiales, creando versiones que nosotros mismos no podríamos comprender. Surgirá casi con seguridad una corriente de nostalgia por lo biológico perdido. En un mundo de mentes perfectas y cuerpos intercambiables, algunos añorarán la textura de la experiencia limitada, la incertidumbre de no recordarlo todo, la urgencia que da la mortalidad, la sorpresa genuina, incluso el dolor físico como recordatorio de estar vivo. Podría haber movimientos artísticos o culturales que celebren la imperfección biológica, organizando experiencias donde se simule la fugacidad, el olvido y la vulnerabilidad. Algunos podrían optar temporalmente por limitadores cognitivos para probar cómo se sentía ser humano. Esta nostalgia no será universal. Para muchos será como añorar la viruela o el hambre, una romanticización de un pasado de sufrimiento innecesario. Pero estará ahí, como un contrapunto cultural a la perfección tecnológica.
Y entonces llegamos a la pregunta filosófica que recorre silenciosamente todos estos cambios. A lo largo de este proceso continuo de modificación, de mejora, de transferencia y de fusión, ¿en qué punto exacto dejamos de ser nosotros? ¿Cuándo el barco de Teseo, tras reemplazar todas sus tablas, deja de ser el barco original? Si transfieres tu conciencia a un sustrato digital, ¿eres tú o una copia? Si reemplazas el 80% de tu cerebro con nanocomponentes sintéticos, ¿sigues siendo la misma persona? Si vives durante 1000 años y tus recuerdos, valores y personalidad han cambiado de manera radical, ¿qué conexión hay entre ese ser y el que eras al principio? La respuesta, que probablemente habrá sido aceptada culturalmente dentro de 2000 años, es que la identidad no es una esencia fija, un alma inmutable o un patrón cerebral estático. La identidad será entendida como un patrón continuo de información y memoria en constante evolución, un flujo de autoconciencia que puede cambiar de medio, de forma y de contenido, pero que mantiene una cierta continuidad causal y narrativa. Piensa en un río. El río que ves hoy no tiene una sola molécula de agua que fuera parte de él hace un año. Su cauce ha cambiado, su velocidad, su temperatura. Sin embargo, sigue siendo el mismo río, porque hay una continuidad en el flujo, una conectividad en el tiempo. Lo llamamos por el mismo nombre. De la misma manera, tú serás ese patrón informático consciente que cambia lentamente, que se adapta, que se mejora, que tal vez se divide o se fusiona, pero que mantiene una línea de continuidad desde su origen. El yo será un verbo, no un sustantivo, un proceso, no un objeto. Esta concepción tendrá implicaciones prácticas enormes. La ley reconocerá la continuidad de la identidad a través de las transferencias, siempre que se sigan protocolos estrictos que aseguren la no duplicación maliciosa o la ruptura del flujo consciente. La ética se centrará en el derecho a mantener esa continuidad, el derecho a no ser borrado o interrumpido, y en la responsabilidad sobre las ramificaciones que uno pueda crear como copias de seguridad o bifurcaciones de personalidad. Las relaciones personales se basarán en la confianza en que el patrón de la persona que amas, aunque haya cambiado, sigue siendo una evolución del patrón que conociste, no un reemplazo total. La muerte, entonces, ya no será la parada del corazón, sino la disolución irreversible de ese patrón, la desconexión final de la corriente de conciencia. En este marco, el Homo sapiens biológico original no es un nosotros perdido, sino simplemente la primera y más primitiva instantánea de ese patrón, su configuración inicial. Nosotros, aquí y ahora, somos la semilla, la civilización del futuro, con toda su complejidad deslumbrante, es el árbol. El árbol no es la semilla, pero lleva en su estructura el recuerdo de la forma de la semilla, y sin ella no existiría. Por lo tanto, el legado último de la humanidad original no serán nuestras pirámides o nuestras naves, sino el simple hecho de haber sido el punto de partida. Haber sido la chispa de conciencia lo suficientemente curiosa e inteligente como para iniciar el proceso de su propia trascendencia. Dentro de 2000 años, mirando hacia atrás, nos verán con una mezcla de cariño y asombro, como nosotros miramos a los primeros organismos que salieron del mar a la tierra. Verán nuestra lucha, nuestra poesía, nuestra violencia y nuestra bondad como los dolores de parto necesarios para algo más grande. Y en cada mente posthumana o sintética, en cada colonia estelar y en cada obra de arte planetaria habrá un eco, un vestigio de esa curiosidad primate, de ese miedo a la oscuridad, de ese deseo de amar y de entender que definió a la criatura que una vez, en un pequeño planeta azul, miró a las estrellas y decidió que no eran un techo, sino una puerta. Así que, en última instancia, no nos perdemos, nos transformamos. La identidad no se rompe, se estira. Y en ese estirarse hacia el cosmos llevamos con nosotros, como el río lleva la memoria de la montaña de la que nació, todo lo que fuimos, incluso mientras nos convertimos en algo que nunca pudimos haber imaginado. El fin del Homo sapiens no es un punto final, es un punto y seguido en la historia de la conciencia, una historia que dentro de 2000 años estará escribiendo sus capítulos más extraños y maravillosos muy, muy lejos de casa.